muchos ya nos conocemos y también habéis podido leer lo que es el perfil de Pablo Martín. Yo creo que lo interesante no es solo su experiencia con respecto a Tipi Ciudadano, que es un proyecto que él va a presentar ahora, sino precisamente esa doble vinculación de Pablo como activista digital, como persona que ha estado muy implicada desde hace mucho tiempo en distintos movimientos. Yo recuerdo, por ejemplo, lo de OpenCratio, que antes se llamaba Open Data Sevilla, etcétera, y su preocupación por estar continuamente reflexionando y aportando desde su condición de hacker cívico, como él mismo se presenta en muchos de los eventos, pero también como alguien que ha hecho de esa preocupación y de esa mezcla entre el activismo y la reflexión su forma de vida a través de una empresa de economía social, de una cooperativa, radicada en Andalucía, pero que está llevando adelante proyectos no solo aquí, sino también a nivel estatal e internacional. No me extiendo más. Él nos va a presentar el proyecto Tipi Ciudadano, donde precisamente se conjuga su formación como tecnólogo, su preocupación de activismo cívico y su apuesta por la economía social en empresas que apuestan por la soberanía tecnológica. Así que, sin más preámbulo, tienes la palabra, Pablo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Me remonto hace 2 o 3 años. Resulta de que en Madrid, en la Universidad de Comillas, se estaba desarrollando la clase final de un máster de cooperación, la cual la estaba dirigiendo una histórica diputada del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, y estaban empatizando estaban empatizando bastante con la audiencia por el compromiso que ella había tenido siempre con la cooperación en general, pero con el caso de los refugiados en particular. Dio la casualidad de que en el público, en la audiencia, había una chica que había cursado estudios de periodismo de datos, tenía acceso a bases de datos de las que trabajábamos nosotras, y ella en su propio ordenador puso de manifiesto de que esa persona, que encima era la portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Cooperación, no había participado ni una vez en toda la legislatura para hablar de cooperación y concretamente de refugiados en el Congreso de los Diputados, con unas meras búsquedas de Ceuta, Melilla, fronteras, refugiados, por supuesto, y demás. Se puso de manifiesto de que esa persona no había participado, o al menos no había participado tanto como ella se refería en su intervención. Y es ahí donde este tipo de proyectos toman relevancia, de poner las cartas encima de la mesa y que muchas veces o la sobreinformación o la desinformación pasen factura cuando tienen que pasar. La posición de la persona, por supuesto, fue pasar completamente a una situación defensiva, de que no solamente la actividad en el Congreso de los Diputados es lo que te caracteriza como ciudadana, sino que también hay otras cosas que ocurren, pero bueno, si eres una de las 350, algo tienes que aportar. Y ahí es donde entra en juego algunas cuestiones para nosotras fundamentales, y es que, tal y como también indirectamente Estefania comentaba anteriormente, lo que nosotros consideramos el otro lado, ¿no?, el lado oscuro, los enemigos, o en esta batalla que indirectamente estamos librando, sí están jugando ya ciertas cartas como la desinformación, cartas como la sobreinformación, cartas como el estudio masivo de datos y la acumulación masiva de datos relacionadas con el Big Data, también el desarrollo de incipientes inteligencias artificiales, pero lo suficientemente poderosas como para controlar a una especie humana que carece de bastante humanismo, con lo cual es relativamente sencillo de espiar. Y en ese punto nos encontramos muchas de nosotras, no solamente yo solamente soy un interlocutor,
en una apuesta por la innovación ciudadana para llegar a un escenario realmente efectivo de incidencia política, algo que en los últimos años ha venido casi desapareciendo y la única forma de incidir o intervenir políticamente era también, como comentaba Francis, a través de los mecanismos establecidos en la ley de partidos y demás. Bueno, mi nombre es Pablo Martín, ahí tenéis mi seudónimo en Internet por si queréis buscarme. Llevo bastantes años malviviendo, intentando experimentar artística, políticamente, culturalmente, con datos y códigos informáticos, que es como, ¿vale? Os podéis imaginar que por eso soy pobre, porque eso en este país, pues bueno, genera unas contradicciones tremendas, pero bueno, en esa lucha estoy. Y dentro de esa lucha me uno al proyecto hace ya algunos años de Tipi Ciudadano, que básicamente es una herramienta online de lo que se viene a llamar transparencia, acceso a la información o rendición de cuentas. Nosotros intentamos, con bastante humildad, pero con una herramienta que consideramos bastante potente e innovadora, hacer un seguimiento de toda la actividad parlamentaria española, entendiendo también actividad parlamentaria española sin bajar a las comunidades autónomas, porque y a los ayuntamientos, pues si no sería bastante trabajo. Si no, nos quedamos en la esfera del Congreso de los Diputados y hacemos un seguimiento de toda esa actividad parlamentaria en temas que para nosotras son cruciales, como tienen que ver con la justicia social, con el desarrollo sostenible y con la lucha contra la pobreza. Hemos hecho como una especie de mapeo de cuáles son las temáticas que podían tener relevancia en estos temas. Extrajimos al principio 15 temáticas hace 3 años y actualmente estamos por 21 temáticas para que veáis que el nivel de cubrimiento de actividad parlamentaria es relativamente extenso. Y todas están muy orientadas o proyectadas en un Plan Nacional de Inclusión Social, que ahí es donde en su momento nosotros creíamos de que estaba parte de la madre del cordero de cómo se podía luchar contra la pobreza y la exclusión social, ¿no? Para que os hagáis una idea, ahora luego si acaso pondré algunos ejemplos más prácticos, pero hemos construido más de 3.000 patrones del lenguaje para intentar analizar todo el discurso político y la construcción de leyes en torno a esa actividad parlamentaria, ¿no? Más de 3.000 patrones del lenguaje para no dejar nada fuera. Para no dejar nada fuera en el sentido de que tenemos que incluir nuevos términos que se van incorporando en el lenguaje, tenemos que incluir términos que están mal usados pero que la clase política los usa, ¿vale? No sé si alguien tiene alguna duda, luego le puedo poner algún ejemplo, pero prefiero no ponerlo en público. Y con eso, ¿vale?, con un trabajo bastante amplio, conformamos toda lo que es la base de conocimiento de este proyecto. Ahí hay algunas de las temáticas que incluimos, cosas tan fundamentales como la infancia, la sanidad, el empleo, la igualdad, violencia de género, pero luego también cosas relativamente olvidadas, como tiene que ver no tanto con la vivienda, sino con la figura de la persona sin hogar, la persona que vive o malvive en la calle, con el tema de los conflictos internacionales, con el tema de los mayores, de las personas más olvidadas, con el tema de la población gitana, que en otros países no tendría a lo mejor tanto sentido, pero en nuestro país tiene una relevancia espectacular. Y bueno, y cosas un poco más actuales como el tema de la transparencia, participación ciudadana y demás. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Es verdad de que veníamos de un trabajo no histórico, pero sí en una proyección de hace 10, 15 años hasta la actualidad, veníamos viendo de que todas las problemáticas sociales o los temas sociales en sí se empezaban a hacer cada vez más complejos. Lo que hablábamos, por ejemplo, de medio ambiente,
¿vale? O de cambio, sí, bueno, de medio ambiente o de temas medioambientales hace 10 años ha evolucionado cuando empezamos a meter el tema de pobreza energética, que es algo que hace 10, 15 años no se hablaba y ahora se habla. Cuando empezamos a meter temas de fracking, antes solamente pensábamos en las renovables y ahora pensamos en un abanico más grande de términos, con lo cual es verdad de que antes en sí ya los temas sociales eran bastante complejos porque no eran sencillos de meter en cajas cerradas, pero ahora es incluso más complejo porque todo tiene una transversalidad brutal. Por otro lado, también detectábamos que sí es cierto de que existía información pública, pero la información pública era poco accesible. Es verdad de que tenemos esa, ¿cómo decirlo?, mal llamada ley de transparencia, que es una ley de publicidad, que tiene pocos mecanismos a la hora de poder incidir y de poder llevar a cabo una transparencia efectiva. Pero más allá de eso, las personas que llevamos tiempo pensando en la transparencia nos hemos dado cuenta de que, aun teniendo transparencia, es inaccesible por diferentes cuestiones, no solamente por el tema del analfabetismo digital o tecnológico, sino también por el analfabetismo fiscal, por el analfabetismo gubernamental, por el analfabetismo del derecho, que no sé cómo se llamaría, bueno, por una serie de cuestiones que hacen de que las cosas no... Una cosa es que sea abierta y otra cosa es que sea accesible, perdón. Entonces, ahí también veíamos que podía existir una necesidad. También, por supuesto, la escasa atención mediática. No sé si vosotros proyectáis los términos que os ponía yo aquí. Es verdad de que de empleo, de sanidad, de educación, de infancia, se termina hablando, pero rara vez, y ando con pies de plomo en esta cuestión, rara vez cuando hay un crimen de violencia machista se habla de los menores y se habla de ciertas cuestiones que van ligadas a otras cuestiones. Y es verdad de que la atención mediática en esos ámbitos es muy parcial, muy sesgada y no se profundiza realmente en las cosas que nosotras creemos que son importantes. Y, por supuesto, dos cuestiones fundamentales que tienen que ver más con la denominada clase política. Una es que no hay costo político a la hora de que tú digas que vas a hacer algo y luego no lo hagas. No hay ningún coste político, con lo cual eso ya es un problema para una democracia que pretende ser avanzada. Y luego tampoco hay un reconocimiento público a las buenas prácticas que se desarrollan, con lo cual creíamos que existía un escenario perfecto de estas necesidades para llevar a cabo nuestra herramienta, la construcción de nuestra herramienta. Nosotros básicamente construimos la herramienta fundándonos en 3 objetivos. Son relativamente sencillos. El primer objetivo es ofrecerle a la sociedad civil española, que podía ser la sociedad civil internacional, pero en este caso es en un contexto legislativo español, ofrecer a la sociedad civil española una herramienta que, a través del acceso a la información, fortalezca su capacidad de participar en los asuntos públicos políticos, ¿vale? Con información que la gente sea capaz de empoderarse lo suficiente como para participar activamente en un proceso de toma de decisiones. El segundo está más relacionado con los medios de comunicación y es ofrecer a dichos medios de comunicación, que considerábamos nosotras de que tenían todo ese espacio sin una observación clara de lo que estaba pasando, una nueva fuente de información especializada, sobre todo especializada, para así promover y facilitar dicho debate, que las cosas no queden en el olvido, sino que haya un debate realmente público, informado sobre la pobreza, la justicia social y el desarrollo sostenible. Y luego, por supuesto, en relación con los representantes públicos, que exista un sistema de incentivos y de penalizaciones para que aquellas personas que lo están haciendo bien aparezcan más arriba en la foto y los que lo están haciendo un poco peor sean penalizados de alguna forma. Y bueno,
Aquí llegamos al punto de aproximadamente hace 2 años y medio, 3 años, donde construimos esta herramienta. Para nosotros la herramienta, parte de la herramienta ya la teníamos construida, pero es verdad de que la teníamos construida en un entorno 100% analógico y de una habitación como muchas ONG suelen trabajar, ¿no? Que tienen mucha información en un despacho y hacen un informe bastante bueno y demás, pero nosotros veíamos que existía demasiado trabajo manual, que todo era muy costoso y demás, y entonces llevamos a cabo un proceso de sistematización para automatización. La mayoría de los proyectos de innovación ciudadana, os podéis imaginar el presupuesto que tiene, ¿vale? Tienden a cero la mayoría. A lo mejor tienen un presupuesto inicial, pero luego, conforme van pasando los años, ¿vale?, o los meses, su presupuesto tiende a cero. Con lo cual, veíamos fundamental el hecho de introducir conceptos ingenieriles en lo que es la innovación ciudadana para el ahorro de costes y que las personas que participábamos del proyecto pudiéramos dedicarnos a otras cosas. También veíamos fundamental el análisis y la gestión de los datos. Para que os hagáis una idea, dentro del ámbito que nosotros estudiamos, que es el debate parlamentario del Congreso de los Diputados, en la 10ª legislatura, o sea, la 11ª, para que la tengáis en mente, es aquella que fue extremadamente corta. La 10ª es la anterior. Se presentaron en el Congreso como 150.000 iniciativas, de las cuales ascendían en total al orden de los gigabytes, con los textos legislativos y todo eso, al orden de los gigabytes. A nivel de almacenamiento no es excesivamente costoso, porque almacenar 5 o 10 gigas de información no es costoso, pero a la hora de analizarlo es bastante costoso. Entonces, para nosotros era algo fundamental el hecho de introducir dentro de la herramienta un sistema de análisis y gestión de los datos lo suficientemente efectivo y barato, porque no teníamos un duro, recordarlo, o no teníamos muy poco dinero, y barato para que funcionara lo mejor posible. También pensada para cualquier usuario. Yo no sé si nos ven desde las cámaras, pero si podéis levantar cuántos habéis entrado alguna vez en la web del Congreso de los Diputados, me haríais un favor. 3, 4 personas, ¿vale? 5. O sea, no somos muchos en la sala, pero es verdad de que una de las páginas web que debería de ser, por un motivo u otro, no voy a decir la más visitada de España porque el marca es más importante, o Facebook, pero sí debería de ser una página relativamente visitada. Creemos que los problemas pueden estar por diversas cuestiones, por una cuestión de experiencia de usuario, lo que sea y demás, pero es verdad de que la página del Congreso no está pensada para los ciudadanos, sino está pensada para ellos mismos. Es una página completamente corporativista. Y entonces todos los lenguajes que se usan y todo eso está construido para que solamente lo entiendan algunas personas. Con lo cual nuestra visión de cómo teníamos que construir esta herramienta estaba 100% orientada a que cualquier usuario, aun siendo consciente de que nos dejamos a gente fuera, porque no es todo lo accesible que debería de ser, pudiera usarla. También con mentalidad abierta, por lo que decía antes, muchos de los análisis ya los realizábamos previamente y lo publicábamos una vez al año en un proyecto que se llamaba Proyecto Avizor. Dábamos el premio al diputado, la diputada cuya participación en temas relacionados con pobreza y exclusión social en el Congreso era más relevante, pero es verdad de que para expandir un poco el mensaje y la labor y la actividad teníamos que tener toda esa mentalidad abierta de trabajo. Y luego, por último, también de que no somos reduccionistas tecnológicos o no creemos en el solucionismo tecnológico, y es verdad de que algunas veces, ¿vale?, y por desgracia más de las que quisiéramos o lo que sea, tenemos que hacer un poco de artesanía para modificar cómo el lenguaje, que es lo que decía antes, cómo el lenguaje va cambiando y tenemos que introducir nuevos patrones del lenguaje para dar cabida a cosas que hace 1 año o 2 años no se hablaban, ¿no? Bueno, ahí tenéis un esquema para mí bastante ilustrativo, por desgracia, pero creo que para la gente es bastante críptico,
de cómo pasamos de lo que sería la web del Congreso, ¿vale?, que es como nuestra fuente de información, a aquella caja amarilla que veis ahí arriba, que es nuestra página web. Ahí hay como una tubería, que es toda una serie de procesamientos que ahora os contaré rápidamente que realizamos. Abajo están como los contenedores de almacenamiento de datos y demás, y luego tenemos como una pequeña página web que luego también os mostraré para que veáis exactamente qué tipo de cosas se pueden hacer con la herramienta. Bueno, la herramienta consta de dos partes fundamentales. La primera, que es la parte motor, y la segunda, que es la parte web. La parte motor, que es la que alimenta todo el proceso, cuando la diseñamos, la concebíamos como algo extremadamente fundamental para poder tener todo lo que es la página web actualizada casi en tiempo real o casi al mismo tiempo que se actualizan las cosas en el Congreso de los Diputados. Es por ello que programamos un conjunto de arañas digitales, que es algo así como lo que ya hace Facebook para rastrear todas las webs y saber si hay algo nuevo o no en cada página. Nosotros tenemos algo similar desarrollado para saber si en el Congreso de los Diputados aparece algún proyecto de ley nuevo, alguna proposición no de ley, alguna enmienda. Eso lo hacemos todas las noches y vamos consultando toda esa información. Luego tenemos un proceso de minería de textos, que es de reconocimiento de patrones. Analizamos todo el texto de todas las iniciativas. No hacemos como el Congreso, que solamente se queda en su buscador, que buscan en el texto de las iniciativas, sino que nosotros hacemos una búsqueda de toda la información que está en el cuerpo del proyecto de ley o de la proposición no de ley o de la iniciativa que sea. También preparamos una serie de alertas para que los usuarios se puedan suscribir a esas alertas. También generamos las estadísticas para que en tiempo real, cuando tú entres a nuestra página web, tengas acceso a quiénes son las personas más influyentes o más relevantes en cada uno de los temas. Y por último, que esto ya sí es extremadamente críptico, tenemos una API, ¿vale?, que es como una interfaz de programación de aplicaciones para que si tú tienes otra aplicación de innovación ciudadana o de activismo ciudadano o de lo que sea, puedas incorporar todos los datos que nosotros ya cocinamos, puedas incorporarlo en tu propia aplicación, de una forma relativamente sencilla, siempre que se tengan los conocimientos técnicos. Vaya. Y luego, por otro lado, una vez que este motor, ¿vale?, para que os hagáis una idea, esto lo ejecutamos nosotros cada 2 noches, ¿vale? Antes lo teníamos cada noche, pero era un poco pesado, y ahora lo hacemos cada 2 noches. Cada 2 noches esto se va ejecutando automáticamente y todo este conglomerado de acciones y actividades tienen su resultado en la herramienta web. Que la herramienta web, por un lado, tiene un escáner avanzado de búsqueda, donde ahora luego os la enseñaré también, pero tienes un montón de filtros para hacer consultas del tipo: quiero saber cuántas veces el Grupo Popular ha hablado de acoso escolar en el 2007. Quiero saber cuántas enmiendas se han presentado a los proyectos de ley relacionados con violencia machista por aquellos grupos que no sean grupos, o sea, que sean grupos de la oposición, ¿vale? Todo ese tipo de cosas son las cosas que se pueden consultar con el escáner. Luego, además, tenemos la posibilidad, porque creemos en ello, por la cuestión abierta del proyecto, en que todas esas búsquedas que tú realizas, una vez que se te muestran los resultados por pantalla, tienes un botón de exportar a CSV o a Excel para que tú luego puedas trabajarlas en tu entorno local y hacer los análisis más en profundidad que tú quieras hacer. Luego también tenemos unas fichas descriptivas de cada iniciativa, unas fichas de cada diputado, de cada grupo parlamentario, ¿vale?, para ver la última actividad y demás. También tenemos unas metabúsquedas, que es algo así un poco extraño, pero imaginaros que estáis buscando algo relacionado con
el ejemplo de antes, violencia machista, y veis de que en una proposición no de ley presentada por un grupo parlamentario, al final de la ficha de esa iniciativa aparece esto es violencia machista porque están mencionando ciertos términos, ¿no? Y pone explícitamente cuáles son los términos que aparecen en esa proposición para que tú te hagas una idea de cómo interpretamos nosotros la violencia machista y por qué esta iniciativa es de violencia machista. Pero dentro de esa ficha tú puedes encontrar de que esa iniciativa parlamentaria además es de infancia porque aparece el término asilo, o no sé, o cualquier término que tú en principio en un análisis previo no te darías cuenta que existe. Con lo cual, todo en la página web es clicable y tú si pinchas ahí en asilo te vas a una nueva búsqueda con todos los términos relacionados con asilo o todas las iniciativas relacionadas con asilo que de otro modo a lo mejor no hubieras llegado a encontrar, porque estamos hablando de 3.000 patrones del lenguaje, como os decía. Con lo cual, el empezar a buscar en Tipi te va a hacer que hagas como una parte de indagación o de prospección dentro de lo que son las iniciativas del Congreso. Luego también tenemos un sistema personalizado de alertas. La web se puede usar sin registrarse, pero si te registras, nosotros no almacenamos ningún dato ni vendemos ningún dato, por supuesto, ni hacemos nada de ello. Solamente guardamos el email y una contraseña para que tú puedas acceder y de esas 21 temáticas tú puedas seleccionar cuáles son las temáticas relevantes para ti. Con lo cual, cada 2 días, si hay algo nuevo en el Congreso de las temáticas que tú has elegido, te va a llegar un correo electrónico. Ya os digo que la página web la tenéis aquí abajo, no sé si se ve con la silla, es tipiciudadano.es, os registráis, que son 2 campos, marcáis las alertas y mañana o pasado mañana vais viendo cómo va funcionando la película y si os interesa. La verdad es que si es para algunas cuestiones muy concretas, no sé, estás haciendo un proyecto de empleo, un proyecto de infancia o cualquier proyecto de ese tipo, pues la verdad es que el valor añadido que ofrece la herramienta es brutal en contraposición a la web del Congreso, que es nuestra fuente de datos. Y luego también tenemos todo eso que os comentaba antes de que realizamos cálculos estadísticos y demás y hacemos rankings y todo eso, porque al final, como decía al principito, pues los seres humanos nos encantan los números, ¿vale? A los mayores más bien, ¿no? A los adultos. Entonces, de una forma o de otra, tenemos que ir al análisis básico, no al de en profundidad y decir, oye, estas son las 3 personas que más hablan de tal temática o estos son los 3 grupos parlamentarios y demás. Y esos son los titulares. Esto ya, bueno, no es la página web porque esto sigue siendo el PDF, pero esta sería como la visual que os encontraríais cuando entráis en la página web. En un 95% de los casos es accesible bastante bien desde dispositivos móviles, con lo cual también podéis entrar y buscar sin ningún tipo de problema. Nosotros mostramos como las 5 temáticas más relevantes al inicio. Es verdad que luego tienes un enlace para ir a todas las estadísticas, al 21%. Bueno, pues en el caso de antes de ayer, creo que fue cuando preparé la presentación, pues de lo que se habla más en el Congreso, pues es de infancia, después sanidad, de empleo, género, protección social, cosas más o menos lógicas. Luego es verdad que hay una serie de términos que supuestamente deberían ser más importantes, como son el de la dependencia y termina apareciendo muy abajo en las estadísticas. Bueno, pues a esos análisis es verdad que nosotros no queremos guiar el análisis, sino queremos que la gente llegue a ese tipo de análisis. Esta es la visual que os encontraríais cuando, por ejemplo, entráis en una temática, ¿vale? Dentro de las 21 temáticas, pues entráis en la temática de conflicto internacional y construcción de paz. Nosotros definimos de qué se trata o de qué se trata para nosotros. Para llegar aquí, para que os hagáis una idea, nos hemos reunido como en 19 o 20 sesiones con más de 300 ONGs de diverso tipo para construir estos patrones, porque imaginaros que podemos
intuir cosas de conflictos internacionales, pero no sabemos de conflictos internacionales. Tenemos que reunir con Amnistía Internacional. O sea, a ese tipo de cuestiones nosotros llevamos trabajándola bastante tiempo y, ya os digo, con más de 300 ONG, no sabría el número exacto, pero con más de 300 nos hemos reunido. Ahí ponemos claramente a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de cada una de las temáticas. Luego, abajo, bueno, aparece un poco cortado, pero aparecen como los 3 diputados y diputadas más activas en esa temática y los 3 grupos parlamentarios más activos en esa temática. Y si hacéis un poco más scroll más abajo, aparecen como las últimas temáticas relacionadas con esa cuestión. ¿Vale? Pero vamos, que esto es simplemente para mostraros las visuales y no para hacer una navegación en sí por la página. Luego también tenemos la posibilidad de, como os decía, como todo en la página web es clicable, una vez que tú encuentras una iniciativa de un diputado, ¿vale? O estás en la página esta anterior y dices, ah, mira, diputado más activo, ah, mira, Pablo Bustindú y tal. Mira, como esto cayó mío, voy a hacer clic. Y entonces hago clic y entro aquí en esta página que me muestra a qué grupo parlamentario pertenece, algunos datos de contacto, estos son los datos que ofrece el Congreso de los Diputados, con lo cual tampoco podemos hacer más, y las últimas iniciativas que ha presentado, con lo cual es otra forma de descubrir otras iniciativas en relación a iniciativas que tú ibas buscando. Porque tú a lo mejor empezabas a buscar algo de empleo y dices, ah, mira, pero este diputado también es bastante activo en cuestiones de conflictos internacionales, ¿no? Como Pablo. Entonces, a partir de ahí empiezas a descubrir qué cosas han hecho cada uno de los diputados y diputadas. Aquí aparece la visual del escáner. Hay un buscador básico con 4 o 5 campos solo y luego hay un desplegable que te aparece ese buscador avanzado. No se ve nada, ¿verdad? ¿Sí se ve más o menos? Vale. Cosas que se pueden buscar. Pues, temáticas y términos, es decir, por ejemplo, imaginaos que seleccionáis infancia, ¿vale? Temática infancia y luego te aparece un listado de 150, 200 términos, depende de cada temática, y entonces tú puedes clicar ahí, pues mira, pues yo quiero de infancia el tema del acoso escolar, o el tema del absentismo en las aulas, o el tema de, ¿vale? O sea, imaginaros qué tipo de cosas son las que se pueden buscar ahí. Puedes buscar por autor, que para nosotros autor es como un grupo parlamentario, y también puedes buscar por diputado, ¿vale? Porque muchas veces en el Congreso se presentan las cosas como grupo y no se presentan como diputados. O sea, bueno, puedes buscar por ambos. El campo de diputado es también, o sea, te autosugiere exactamente, tú empiezas a escribir, no sé, la GA y aparece Alberto Garzón, ¿no? Pues, y ya lo seleccionas tú para buscarlo. El desde y el hasta, por si tú quieres decir, desde el 1 de enero de 2017 hasta, y el hasta lo dejas vacío como diciendo hasta ahora, ¿no? O todo lo anterior a 2017, ¿no? Pues entonces en el hasta le pones tú 31 de diciembre de 2016, ¿no? Que haces como los intervalos por delante y por detrás, o un intervalo cerrado. También el lugar lo puedes especificar, por si quieres solamente lo que se haya hablado en una comisión o aquello que se ha hablado en el plenario, o te da igual, cualquier cosa. Las referencias como el DNI de las iniciativas, esto cuando tú ya eres muy pro del tema, pues ya te vienes aquí y pones 121/00, ¿vale? Y ya te vas directamente para saber el estado de tramitación o cualquier otra cosa. El tipo de iniciativa, el Congreso tiene una infinidad de tipos de iniciativas que son muy complejas de entender. Nosotros las hemos agrupado aquí de una forma un poco más humana. Estado de tramitación, también puedes buscar, dame todas las aprobadas, las denegadas, las rechazadas, las que no se han admitido a debate, ¿vale? Todas esas. Y también una búsqueda, que esto sí lo hace el Congreso, que es por título. Puedes buscar ahí por título y demás. Una vez que le das a buscar, veis que aquí aparece un botón de descargar datos. Entonces, si le dais ahí, os descargáis un CSV, que es un fichero de texto, valores separados por coma, o un Excel, por si lo queréis editar directamente ya en vuestro ordenador. A lo mejor os da de resultado 500 iniciativas y ahora vosotros ya con el Excel, que sois más pro en ese tema, hacéis los filtros y todo eso. Esta es
la visual de la ficha de una iniciativa, pues que tiene el título y una serie de metadatos. Luego también ofrecemos aquí a la derecha el enlace a la página web del Congreso para que tú puedas visitar exactamente. El Congreso publica algunas cosas más de las que nosotros nos traemos por diversas cuestiones, porque hay documentación no repetida, pero que nosotros la intentamos cocinar de otra forma. Pero bueno, tenéis como el estado de tramitación, fecha de registro, fecha de actualización. Imaginaos una fecha de registro de un proyecto de ley y luego se presentan enmiendas, pues entonces la fecha de actualización cambia, con lo cual nosotros volvemos a avisar a los usuarios, ¿vale? Ese tipo de cosas las hacemos. Y bueno, terminando, ¿quiénes somos? Pues, en primer lugar, la dirección del proyecto corre a cargo de CIECODE, que es un centro de investigación y estudio sobre coherencia y desarrollo, que pertenece a la Fundación Salvador Soler, que es una fundación privada sin ánimo de lucro, tiene sede en Madrid. Y luego la parte o el socio tecnológico del proyecto es la cooperativa a la que yo pertenezco, que se llama Enreda, que somos una cooperativa, una pequeña cooperativa, pero con ambiciones muy grandes de construir tecnología para la transformación social. Y no me quiero dejar fuera un amplio número de personas, activistas, que han participado de una u otra forma en la elaboración del proyecto. Con lo cual, ahí tenéis algunos datos, la página web, tipiciudadano.es. Todo el código, esto es para los frikis como yo, todo el código está en esa página web descargable, tanto del motor como la página web, ¿vale? Por si lo queréis descargar o contribuir también, que estamos abiertos a contribuciones. Ahí tenéis el correo de contacto y el Twitter de contacto. Y nada más. Muchas gracias a la organización de Movenet y a vosotros por haberme escuchado. Muchas gracias, Pablo, por la profunda exposición del proyecto. Yo creo que tenemos un rato para preguntas, dudas, cuestiones que se puedan haber sugerido a partir de la intervención de Pablo. No sé si tenemos el micrófono. Hola, bueno, ya conocíamos, además de la otra edición que estuviste, todo lo que estáis haciendo desde la cooperativa, que es impresionante. Esto es un trabajazo también tremendo y me gustaría saber, solamente es una curiosidad así malsana, si el Congreso, en algún momento alguien del Congreso de los Diputados se ha puesto en contacto con vosotros. Pues este trabajo yo creo que les interesa. También interesaría, me parece a mí, a las facultades de Derecho de toda España, o sea, porque nuestros estudiantes con esta aplicación pues pueden, también estudiantes de Ciencia Política, pueden tener pues una mina de cara a investigaciones tanto en el ámbito del grado como en el de posgrado, o sea, y era eso. Y felicitaros porque es impresionante y se hará lo posible para difundirlo todavía más. Gracias. ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, enhorabuena por el proyecto, es muy necesario y hace que sea más cercano la posibilidad de informarse sobre la tramitación de leyes y todo esto. Pero, bueno, yo quería preguntaros, entiendo que en todos estos proyectos y sobre todo cuando no hay mucha financiación hay que avanzar poquito a poco, ¿no? Pero si tenéis perspectivas en el futuro de, ahora que estamos en la época de las competencias compartidas y de la política multinivel, de tener, pues, desde, o sea, trabajándolo vosotros o bien sea cooperando con otras personas, incluir dentro de la herramienta parlamentos regionales y también iniciativas europeas que tengan influencia sobre la política en España. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta, cuestión más? Yo no me resisto a hacer otra, que es, ¿tenéis algún tipo de feedback de quién usa
la herramienta y para qué? Es decir, sobre todo ciudadanía o movimientos, organizaciones sociales, medios de comunicación, periodistas, los propios políticos, la parte académica, porque como has comentado en los objetivos, cada objetivo más o menos se vincula a un destinatario, pero no sé si hay alguna forma de tener noción de quién la está usando y para qué. Si no hay más preguntas, podemos dejarle a que Pablo responda lo que... Bueno, es verdad de que tenemos buena relación con el Congreso. Más que nada porque imaginaros que cuántas veces nos han baneado porque no tengo las estadísticas reales, pero yo creo que nuestras arañas son los ciudadanos que más visitan la página web del Congreso. Me atrevería a decir, porque no es normal el número de visitas que hacemos todas las noches, ¿vale? Hay algún vídeo por internet, si encuentro alguno lo tuiteo con el hashtag de MoveNet por si queréis verlo, de las arañas en funcionamiento, pero que sí es verdad de que somos como el principal visitante, lo que una startup llamaría el early adopter, ¿vale? O sea, somos como el principal usuario de... Con lo cual, sí tenemos buena relación, tenemos muy buena relación con Miguel Ángel Gonzalo, que es el webmaster de la página web del Congreso, un documentalista fabuloso, hasta tal punto de que cuando él va a hablar en algunos sitios de gobiernos, de parlamentos abiertos y todas esas cuestiones, ponen como ejemplo este proyecto y pone también como ejemplo otro proyecto que junto a otros dos chavales, Diego y Javier, desarrollé hace algunos años, que tenía que ver con construir una API para tener en tus dispositivos móviles las votaciones del Congreso de los Diputados casi en tiempo real. Con lo cual, esos dos proyectos él los pone como referencia de cómo la innovación ciudadana va incluso más rápida de cómo debería de ir el Congreso, ¿no? Tiene otras lógicas. Con respecto a subir un poco de nivel o bajar el nivel de TIPI para dar cubrimiento también a temas autonómicos, europeos o locales, el principal escollo o hándicap que tiene la herramienta es de que es súper sensible a la hora de obtener la información, es súper sensible a la página web de donde la obtiene. Sabéis más o menos lo que es el Open Data, ¿no? Básicamente. Bueno, pues aquí no hay. Entonces, al no haber, no hay una forma sencilla de recuperar esa información para luego tú procesarla. No existe ninguna forma. Hay estándares internacionales, yo tengo aquí apuntado uno, no sé si está en desarrollo todavía o no, que se llama ACOMA Antoso, ACOMA, AKOMANTOSO. Eso es como un estándar que se estuvo trabajando internacionalmente y demás para tener como un formato de publicación de iniciativas legislativas. Con lo cual, si se tuviera algo así, sería relativamente sencillo extender la herramienta o bajar la herramienta. Como no se tiene, todo es pura artesanía que en base a cómo está construida la página web que tú quieras visitar o extraer información de ella, tienes que hacerlo de una forma o de otra. Para que os hagáis para que os hagáis una idea, si el Congreso de los Diputados, que tiene ahora mismo la información en formato tabla, HTML, os suena HTML más o menos, ¿no? En formato tabla, si lo quita de formato tabla y lo pone en formato fila, a nosotros nos jode la vida. O sea, somos así de sensibles, pero es que no hay otra forma de hacerlo, ¿vale? O sea, si vemos que falla algo, pues rápidamente lo vamos corrigiendo y demás. Pero porque estamos haciendo, como decía antes, artesanía pura y dura. Llevar eso a un ámbito... A ver, hemos estado estudiando algunos ámbitos municipales con la intención de algún convenio TIPI ayuntamiento,
pero es tan complejo porque todas las webs están hechas de forma diferente, la forma de publicar es diferente. Entonces, si no se tira por una vertiente de Open Data, es casi imposible llegar a algo interesante al respecto. Y luego, a la pregunta que hacía Javi, tenemos como unos, no sabría decir, creo que algo más de 500 usuarios, que no son demasiados, verdaderamente. Las cuotas de visitas no son muy grandes a la página, tal y como nosotros creíamos de que podía tener relevancia el proyecto. Hay que ser autocrítico y lo somos. Y estamos intentando buscar qué formas son las más apropiadas. Pero sí somos conscientes de que hay muchas ONGs pequeñas, sobre todo no ONGs grandes, sino ONGs pequeñas. Pues las ONGs grandes tienen otra forma de intervenir políticamente. Las ONGs pequeñas, este tipo de herramientas sí les viene bastante bien. Imaginaros una ONG pequeña de aquí de Andalucía que lleve el tema de la población gitana. ¿Quién se va a poner a mirar en la página web del Congreso si alguien está hablando de su libro? No lo van a hacer, están con otras cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que se den de alta, se suscriban a la categoría población gitana y cuando se hable en el Congreso de su tema le dice, oye, mira, que se está hablando de este tema, lo ha hablado tal persona, ¿vale? Y ahora mismo está en un estado de tramitación de denegada, con lo cual luego ya emprende tú las acciones activistas que quieras. Hay algunos medios de comunicación que lo están usando, pero sobre todo blogs dentro de medios de comunicación, y también muchos activistas que lo están usando y están escribiendo sobre el proyecto en blogs personales. O sea, de decir, oye, pues mira, voy a hacer un estudio sobre el agua y quiero saber exactamente. Y entonces te pones a investigar en Tipeee y descubres cosas y luego tú las escribes en tu blog. El futuro que nos estamos planteando ahora es, hay unos objetivos que ha definido Naciones Unidas que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, que van a 2030, son 17 objetivos y estamos estudiando o experimentando de cómo hacer el análisis de todo el debate parlamentario, pero en vez de con las gafas de nuestras temáticas Tipeee, con las gafas de los ODS. De tal forma que tú puedas saber, no sé, cuánto se está hablando del hambre, cuánto se está hablando del agua, cuánto se está hablando de la energía, que son otras temáticas diferentes a las temáticas que nosotros contemplamos. Pero son temáticas un poco más estandarizadas internacionalmente, con lo cual estamos intentando explorar esos mundos. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Acaba la sesión de mañana y os emplazo a las 3:30, que empiezan las lecturas de comunicaciones, tanto en el Salón de Grados como en el Seminario 4, y después seguimos en el plenario con presentación de libros y de otros proyectos y otras ponencias. Nada más. Muchas gracias por todo.